Aquí con ustedes, este es poco diferente de cómo cantamos en la sierra, pero entonces, ok, parece que tenemos dos programas del PowerPoint trabajando aquí, porque este no es lo que está allí, este es otra, ¿dónde está la? eh? Ok, disculpe, a ver, ok, y luego... Ok, aquí estamos. Muy bien, lo que vamos a hacer es poco diferente porque ustedes van a participar con nosotros, ¿verdad? Vamos a poner los trajes de los matachines y bailar un poquito aquí fuera para que venga la lluvia. No. Sí, hemos hablado mucho de las barreras culturales. Ya hicimos un repaso de algunos principales y más fuertes en la cultura. Hay muchos muchos más aquí de lo que no hemos hablado todavía, pero a lo menos estos hicimos un repaso. Pero lo que vamos a hacer ahora es como preparar el menú y ustedes van a ser los chefs aquí y ahora para ayudarnos a ya como si fueran misioneros, ya en en el tribu, en una comunidad, entre una gente que ya ha aprendido su idioma, ya tiene un entendimiento de cultura, pero es esta cultura aquí de lo que estamos hablando. Este sería poco fácil para Talía, para Mónica y Vicente, yo creo, ¿verdad? Porque no tiene que imaginarse como gente de esas comunidades, porque son gente de esas comunidades. Pero para el resto de nosotros tenemos que pensar un poco diferente. Y con este entendimiento de las barreras, ya pensando que voy a empezar a enseñarles ya la palabra de Dios. Y tomando en cuenta las barreras, nosotros, como les dije, vimos las barreras y también las historias bíblicas, la palabra de Dios, lo que queríamos enseñar a ellos, la meta que tuvimos en mente traer la gente a arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Es la meta, eso es lo que queremos hacer. Pero tomando en cuenta que ahí tiene tantas cosas en su cultura, lo que decimos barreras o cosas que va a impedir un buen entendimiento de la palabra de Dios, que va a hacerles difícil arrepentir y tener fe. Y cómo vamos a tumbar esas barreras, por decir, o de cuáles cosas podemos aprovechar y usar como puentes para ayudarles a arrepentir y tener fe, no solamente en el Señor Jesucristo, pero fe en Dios, en su palabra, en su plan y en la salvación que viene por medio del Señor Jesucristo. Entonces, a ver, David, si me puede ayudar, vamos a tratar de hacerlo con ustedes. Hablando, por ejemplo,
de esta primera barrera aquí. Dios hizo el mundo, pero no el sol ni la luna porque ellos son sus dioses. ¿Cuáles historias de la Biblia que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento? ¿Cuáles historias de la Biblia podemos usar para tumbar esa pared, esa barrera, para enfrentar esa no verdad, ese error en su entendimiento? ¿Cuáles historias de la Biblia podemos usar, Lorena? La creación, ok, muy bien. Claro que sí, la creación. Hay otros. Dios hizo el mundo, pero no el sol ni la luna, porque ellos son sus dioses. Hay otro de la... Sí, que hay un solo Dios. Entonces, lo que estuve buscando yo es aún antes de la creación. Así, las lecciones principales, primeros, acerca de Dios, porque Dios existía antes. Entonces, ese viene a través de muchas partes de la Biblia, ¿verdad? De los Salmos, de Isaías, de Génesis, hasta del Nuevo Testamento, algunas cosas, pero evitamos en el principio usar versículos, por decir, eventos del Nuevo Testamento, pero sí, la prehistoria antes de Génesis 1:1, ahí habla de Dios. ¿Algo más en qué puede pensar en cuanto a esto aquí? Y si tú tienes algo, David, que decir. Bueno, es que realmente reconocemos que la Biblia dice simplemente cuando empieza, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra. Entonces nosotros y decimos, pues, ¿de dónde vino Dios? ¿Verdad? Si la primera palabra es Dios, pero entonces ¿de dónde vino Dios? Y tenemos que decirle, ¿sabe qué? Pues vino de la nada, no es que vino. Dios fue realmente eterno. Y en eso, ¿en dónde está ese X? Aquí. ¿Cómo hacer esto? Yo creo que con el micrófono para los de YouTube, ¿verdad? De YouTube. A ver, Quiero saludar a mi mamá, a mi papá, sí. hermanito, venga usted aquí. Pero tú tienes que tomar el micrófono. Porque te escuchan. Están haciendo círculo aquí en el piso que tiene que limpiar después. Esto es lo que hicimos ahí con ellos. Dibujamos un círculo en el piso. Y dijimos, véngase joven, véngase para acá. Ahora, quiero que usted, Tú lo tomas. quiero que tú empieces a caminar aquí sobre este círculo. Y ya cuando termine el círculo, ya termine de andar. Entonces ya puedes andar caminando. Hasta que se termine el círculo. Entonces ahí seguimos con la lección. Ahí seguimos hablando y muchas veces él se detuvía, la persona, y dice, si quiere hacer más rápido. Pero ya cuando termine el círculo, entonces ya terminas de caminar. Entonces sí va y daba vuelta y al fin entonces como que, no, todavía no termina el círculo, síguele. Ahí seguía. Y entonces, ¿hasta cuándo vas a terminar? No, pues nunca. Ok, bueno, y dice, eso es como Dios, nunca. O sea que nunca termina, nunca tuvo principio, nunca tuvo fin. Gracias, ¿eh? Y al principio dijimos, bueno, todo tenemos, podemos ver y tracé primero una línea. Y aquí camina sobre esta línea. Aquí está el principio, ahí está el fin. El árbol, ahí tiene principio, tiene fin. Todo tiene principio. Todo que vemos aquí en la tierra empezó desde chiquito, terminó siendo viejo o ya se falleció. Pero Dios no. ¿Por qué? Porque Él no fue creado. Todo lo creado termina. Todo tiene un fin. Sí. Y ahí entonces no había ni fin ni principio. Así que eso fue una de las barreras que tuvimos que hacer antes de la primera elección. Sí, sí, una ilustración de Dios, como es eterno, ¿verdad? No tiene principio ni fin. Y sí funcionaba muy bien ese ejemplo, ayudándoles así a entender un poquito de Dios.
número 2 aquí, o pauta número 2, Dios es un Dios viejo y no va y va a morir algún día. Casi se embarca, ¿verdad?, con lo que acabamos de decir, usando varias porciones de la Biblia para explicar, dar una explicación de que Dios no muere, que no es viejo, que no va a morir. Él existía antes de toda la comida, no necesita esas cosas. Ok, Dios hizo a los Tarahumara y dio vida solamente a ellos. ¿Cuáles historias de la Biblia nos puede ayudar en eso? ¿Mm? Sí, también la creación. Si recuerdo de lo que estuvimos hablando. ¿Mande? Torre de Babel, sí, ya sabe. Sí, normalmente no hubiera dicho eso, ¿verdad? Yo creo que no, si no lo hubiera escuchado así ayer, sí. Buen estudiante, sí. Sí, el Torre de Babel. ¿Cuál más? De las historias, sí, principalmente de la creación, junto con lo que vimos más adelante. Hay otro que también, ándale, sí, la historia de Noé, el arca, sí, porque todos nosotros se empezó de nuevo con ellos, ¿verdad? Como un nuevo empiezo aquí en el mundo. Ya cambiando de tema poquito. Sí. Ajá. El capítulo 11 de Génesis da realmente la historia humana a través de los pueblos, que tal persona engendró tal y tal, y ellos salieron por ese rumbo, ¿no? Entonces decimos, aquí está, mira, en la Biblia aquí enfrente habla de dónde fue la gente, quiénes, de dónde salieron y de quiénes eran sus padres. Y ahí dice, ándale, qué padre, ¿no? Y hasta ahí están los nombres de todas las naciones que salieron ahí antes de Abraham. El capítulo 12 es el capítulo entonces, cuando las naciones se dividieron, para ellos fue muy interesante, porque entonces les dio una comprensión de que, muy bien, entonces por eso tenemos tantos idiomas y tanta gente aquí en el mundo. Que la Biblia dice eso. Qué padre, ¿no? Muy bien. Eso también servía como un puente, no sé si sale más adelante, pero con Abraham también, ¿verdad? Como ya Dios se enfocó en un solo gente, pueblo, nación para alcanzar a todo el mundo, para que sea bendecido todo el mundo por medio de ellos, de Abraham y sus descendientes, ¿verdad? Entonces, Satanás fue el co-creador con Dios y es el padre de los no Tarahumara, pues ahí está. Especialmente sí, Torre de Babel, historia de la creación, todo eso. Dios aceptará cualquier sacrificio con tal que le damos de comer y que le demos el tesguino. Estás diciendo que no. ¿Cuáles historias de la Biblia? Puede abrir sus Biblias y ver el índice si quiere también ese yo. Caín y Abel, sí. Ahí empieza. Otras historias. Ándale, sí. Sí, muy importante las historias de Israel, el tabernáculo, todas las leyes que tenía que cumplir, todas esas instrucciones que Dios no aceptaba así cualquier cosa, pero tuvo que ser en tal forma y en tales días y por motivos diferentes también de lo que pensaban los tarahumaras. Y Dios depende de los Tarahumara para que le den de comer y beber.
cuáles historias de la Biblia, lecciones podemos usar para enfrentar esa barrera. Entendemos que eso no es verdad, ¿verdad? Que Dios no necesita. Abren sus Biblias. Digo, a Salmo que 50, ¿verdad? Hace tiempo que no le 50. Salmo capítulo 50. Hay que recordar que cuando usamos ese versículo, cuando hablamos de eso, lo pusimos en el contexto de las enseñanzas del tabernáculo. Ya tenía tiempo con nosotros y ya estaba creciendo su entendimiento de las escrituras, cómo es Dios y tratando de empezar que Él no depende de nosotros. Puede ser que nunca te has dado cuenta aquí. En Salmo 50, Dios quejándose un poquito con su pueblo. Oh pueblo mío, versículo 7, escucha cuando te habla. Estas son las acusaciones que tengo contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, tu Dios. No tengo quejas de tus sacrificios, ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente, pero no necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos, y soy dueño del ganado de 1000 colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas, y todos los animales del campo me pertenecen. Y aquí, si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? ¡Wow! Haz que sea la gratitud tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Y ahí sigue. ¡Wow! ¿Cómo ese impacta? Ese enfrente directamente esa barrera, ¿verdad? Pero esos no son los primeros versículos que compartimos con ellos, ¿verdad? Llegando a sus fiestas tradicionales y mencionar eso, ¡ójale! Nos hubiera matado, yo creo, quizás. Eso es muy fuerte, pero ya después de tiempo, después de un cimiento, después de unas enseñanzas, ellos llegan y lo escuchan y dicen, ¿a poco? Sí es cierto, y están de acuerdo de ellos, pero ya con la verdad plenamente así enfrente de sus ojos, por decir, ellos admiten y dicen que sí es cierto, porque ya entienden que Dios es eterno, es el creador de todo, Él existía antes, no depende de nosotros, y luego ya cuando ven eso, ese sí es cierto. Y hasta que antes de tener su fe en el Señor Jesucristo, su fe y su confianza está cambiando hacia la palabra de Dios, se da cuenta de que esa es la verdad. Y lo que estuvimos nosotros siguiendo o enseñando a la gente son errores, estamos equivocados. Entonces, yo doy gracias a Dios por esos versículos de Salmo allí. Pero nos ponemos a pensar que antes de eso, tocamos el tema en la creación. ¿Por qué? Por el quinto día. Porque ¿hasta cuándo fue que salieron las plantas y hierbas? El quinto día. Podemos decir, bueno, entonces Dios, antes de todo, creó los cielos, la tierra y todo esto, y hasta el quinto día puso la vegetación. ¿Será que Dios no necesita comer? Porque al cabo, ¿qué había hecho los días anteriores? Y antes de eso, ¿qué habría comido si no había ni planta hasta el quinto día? Eso fue también el cuarto día, también fue algo muy importante para ellos, porque Dios creó a los cielos y la tierra y el sol, entonces, hasta el cuarto día. Entonces, si Él lo hizo el cuarto día, entonces no es posible que Dios sea el sol, ¿verdad? Y luego lo hizo el sol. Entonces, tomamos mucho tiempo explicando, pues, qué es el sol y cómo funciona. Y bueno, después podemos entrar en eso, ¿no? Pero también el otro puse ahí 40 años al desierto. ¿Qué pasó durante los 40 años
que estuvo el pueblo de Israel en el desierto? Fueron alimentados por Dios. Entonces, realmente esa barrera, porque fue tan grande en su cultura, realmente no lo atacamos así directo hasta que hablamos de los 40 años del desierto, porque eso fue cuando hasta Dios entonces empezó. Pusimos dudas en su mente. ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo fue posible? Piénselo. Entonces ya cuando Dios dio de comer a los israelitas fue cuando, bueno, ahora aquí vemos realmente que el pueblo de Israel no murió porque Dios los alimentó a ellos, no fue que ellos le dieron alimento a Dios. Sí, la cosa es que con esa base, poco a poquito, ya después de un tiempo, ahí estuvimos nosotros explicándoles claramente, Dios no necesita esos sacrificios, están equivocados en pensar que así es y enfrentar esas cosas, pero ya con esa base, el cimiento ya puesta, ellos están como, sí es cierto, ya entendieron y pudieron aceptarlo. O a lo menos entendieron y decidieron, esto no es para mí. Ok, no es solamente, no es 100% los oyentes lo aceptaron, pero a lo menos llegaron a entender, este no es para mí. No, no es en esos momentos, pero ya con el pasar de tiempo, ya se veía así la división entre los que están aceptando el mensaje y los que no. Y vamos a hablar de eso un poquito también más adelante. Dios no es eterno, ni santo, ni justo, ni en todos lugares, ni sabe todo, ni todopoderoso. ¿Cuáles historias de la Biblia van a enfrentar esa barrera? Piénsalo. Ujú. Eterno. En cuanto a ni santo, ándele, sí. Ajá, ¿qué pasó? Muy bien. Sodoma y Gomorra, sí. Aquí estamos, ¿verdad? La justicia de Dios sobre ellos. Noé, sí. Dios juzgó al mundo. Mencionaste a Moisés, estabas pensando en ujú. Sí, hay otra historia con Moisés, todopoderoso, así, cuando cruzaron el mar, todo los milagros en Egipto también, sí, hermano. Ándale, sí. Desde el principio, aunque en el principio si lo atacamos esa barrera, pero como ese es el principio, con poquito más suavecito, ¿verdad? Ya con el pasar de tiempo ya estamos predicando ya muy fuerte, ya estamos surdiendo, sí. Estoy buscando aquí otro que muchos no piensan, pero para la gente taramara lo menciona mucho. Se refiere mucho a aquí, David. ¿Quieres buscar un ejemplo? Sí. Sí, ¿Qué? cuando recibió Moisés em, los 10 mandamientos y toda la preparación para la llegada del Señor sobre el monte, cómo la gente tuvieron que hacer como ándale, sí, estoy pensando en Taramara todo el tiempo. Cada vez que miran a los Taramaras, no sé si tú también, quiero cambiar de idioma. Em, Hicieron así como la barrera así para separar la gente de Dios y tuvieron que hasta dejar de tener relaciones sexuales antes, todo para mostrar
la santidad de Dios, que Él es muy diferente y que cuando acercamos a Él, cuando tratamos de acercarnos a Él, no es en la manera que queremos nosotros hacerlo, pero en su manera. Y que Él es sumamente santo, diferente, puro. La gente a escuchar su voz cayeron al suelo gritando: Moisés, tú hablas con él, nosotros no, ya no podemos, ya no aguantamos este ruido, este Dios tan poderoso y santo y fuerte. Tú subes al monte, tú hablas con Moisés, y ya cambió la cosa, ¿verdad? Porque llegaron a entender. Pero esta historia sí es muy importante también para ayudar a la gente a entender de la santidad, el poder de Dios en todos lugares, que Él sabe todo. ¿Qué historias de la Biblia? ¿Cuáles historias de la Biblia vamos a usar para que Dios sabe todo? ¿Mm? Job, sí, ándale, sí, está bien. De la humanidad, ¿qué tal de Dios tratando de esconderse? Dios sabía, ¿verdad? Aunque les preguntaba: ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? Pero Él sabía, ¿verdad? Hablamos mucho de eso. Abraham, ándale, sí. Eso es otro muy importante con... Ujú. Antemano, sí. También con su esposa, iba a tener un hijo y todo así. Ujú. Sí, ¿y qué dice? Ujú. Amén, sí, sí, ándele, sí. Normalmente, como igual como este de Salmo 50, no es que vamos usando textos apartes, pero en medio de las historias, pero sabiendo esos textos, lo ponemos esas enseñanzas, esas verdades, hasta leerlos así, pero en el contexto de una historia, hablando de cómo Dios sabía dónde estaban, pues mencionamos a ellos así, diciéndoles verdades de la Biblia, versículos, para ayudarles a entender que eso es lo que dice la palabra de Dios, que Dios sí entiende, sí sabe todo. Um, sí, con Caín y Abel, que Dios vio todo, todopoderoso. Es por cuáles historias mostramos el poder de Dios. Mencionaron ya cruzar el Mar Rojo, los milagros, la creación. ¿Ok? Siendo que no se sienten culpables por los pecados, no tienen ningún temor de un juicio de Dios. ¿Cuáles historias de la Biblia? Enseñanzas. ¿Mm? Ándale, sí. Ajá. Eva y Dan. Rubén. Ujú. Sí.
Sí, no es buen punto, sí. Tenemos que notar ese, David. Sí, sí. Ujú. Sí, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Que muestra, sí, la ley de Dios también, que somos culpables por los pecados. Ah, ujú. Sí, y el hermano, pues otra vez, lo que mencionó el hermano Rubén es muy importante porque ya se va asentando la base, ¿no? Y repitiendo las verdades fuertes y grandes, uno los tiene que repetir constantemente para que agarren la idea bien y desde un inicio puede usted seguir levantando, como por ejemplo nosotros hablamos de ponerle adobe, ¿verdad? Y levantar un edificio y la palabra es como el hilo que en donde uno el hilo am, del constructor, ¿no? Que sabe cómo ponerlo derecho, ¿verdad? Y entonces siempre tratamos de usar ese tipo de ejemplo para que les cabe en la mente esas ideas que la palabra de Dios también las estamos dejando así derechito para que ustedes comprendan cómo es la palabra de Dios. Es derecho, ¿no? Muy, muy correcta, muy buena. Hay que contestar tu reloj. Ok, aunque hacemos mal, Dios no nos juzga por eso, pues claro que no le gusta que andemos haciendo cosas malas, pero no nos juzga por eso. Una creencia, sí. La ley, sí. José y María, así se llaman los padres del primer Tarahumara que se llamaba Jesús, así dicen algunos. ¿Mm? De Jesús, sí, su nacimiento, sí. Em, también, sí. Ujú. Sí, que no venimos, o sea, los taramaras no llegaron de José y María, pero de Adán y Eva. Ándale, sí. Ujú. Yendo hasta el principio, se da cuenta de qué tan importante es el libro de Génesis. Es sumamente importante, lo usamos mucho. Es interesante para nosotros. Ah, sí, enseñamos el Nuevo Testamento, claro. Pero por años y aún así en la iglesia Tarahumara hay tanto que hay en el Antiguo Testamento. Para mí ya es poco raro cuando yo entro a una iglesia como pasamos un año el otro lado hace poquito, que casi todos los mensajes, enseñanzas del Nuevo Testamento, y cómo me extrañaba así el Antiguo Testamento, cómo brincan sobre el Antiguo Testamento tantas iglesias que no ven que ahí están las verdades básicos, los más cimiento así del fe de nosotros y qué tan importante es que entendemos esas cosas. Entonces les animan a conocer bien toda la Biblia. Sí, claro, Nuevo Testamento, muy importante, pero a veces ponemos tanto enfoque que perdemos cosas importantes, enseñanzas importantes que viene primero en el Antiguo Testamento, sí. Otro comentario sobre de principio de los Tarahmaras. ¿Cuál otra historia? Torre de Babel, ¿verdad? Sí, también habla de los idiomas. Los sacrificios de animales que hacemos son para darle de comer a Dios,
para hacerlo contento y que nos dé agua, o sea, lluvia y buena cosecha, pues así quiere que hagamos Dios. ¿Cuáles historias de la Biblia podemos usar para... Ujú, también, sí. Otros. El, la salida de Egipto, cuando mataron y sacrificaron a los borregos, ¿verdad? Para protegerse, sí, del juicio de Dios. No eran para que Dios comiera la carne, al contrario, la gente está comiendo, ¿verdad? Y tuvieron que estar dentro de sus casas, no tirándolo al cielo para dar a comer a Dios. Y no para que lo mandara agua, buena cosecha, pero tenía otro propósito, a protegerlos, ¿verdad? José y María, así se llaman los... esa es la repetición. Ok, muy bien. Pues hay muchas otras cosas, barreras que enfrentamos, ¿verdad? En la cultura taramara o donde uno va a ir a trabajar. Y un entendimiento de esas cosas, y yo creo que ahora entienden mejor cómo es importante saber esas cosas antemano y cómo va a necesitar tomar el tiempo de pensarlo, cómo se encaja esas. Y yo recuerdo que cuando estuvimos hablando, preparando el menú, yo tenía así en forma como de, como dice, gráfico, así, mostrando esas barreras, ¿dónde vamos dónde va a presentar esas barreras en cuanto a las historias de la Biblia? Y notamos que casi la mayoría parte íbamos a chocar con esas barreras en el mero principio. Apenas empezando los primeros enseñanzas y vamos a enfrentar choques muy grandes. Entonces, por eso nos ayudó a saber, pues, entonces, mejor en lugar de atacar y enfrentar todas esas barreras, podemos esperar y mover algunas de las lecciones o usar algunas de las lecciones para enfrentar esa barrera aquí, pero no en el principio. Entonces hay cosas que sobrepasamos de la cultura en las enseñanzas para esperar hasta más tarde, o mencionamos como vamos a hablar de eso más después, para hacerlo así poquito más fácil a recibir la enseñanza de ese, del principio, para que no sea demasiado la enfrentación de la cultura con la palabra de Dios. Entonces, mucho tuvimos que esperar hasta poquito más después para compartir con ellos. No sé si espero que eso les ayudaba un poquito a entender el proceso y la importancia de entender eso. No sé si quieres seguir con... sí. Muy bien, entonces ahora me toca este tema que y Dios abrió. Reconocemos que realmente la obra es de Dios. Y hemos tocado también el tema de que cómo es que el misionero pasa del aprendiz al tutor o al maestro. Es un paso muy importante para que podamos entonces ser reconocidos como maestros y no solamente alumnos. Por muchos años somos alumnos de ellos, aprendiendo todo lo que se puede de la cultura y del idioma. Pero entonces, ¿qué pasa? Em, ¿Cómo es que vamos a
a brincar o a superar ese perfil o esa idea de que nomás somos alumnos. Bueno, para nosotros Dios obró de forma mundial. Él causó la guerra en Irak. Porque directamente en ese tiempo de la historia humana, nosotros ya estábamos pensando cómo vamos a empezar a enseñar. Y entonces, de repente, Irak invadió en ese tiempo a Kuwait. Sí, Irak invadió a Kuwait. Y por medio de las noticias en Huachochi, ya dieron noticia de la invasión de Irak. Y hasta salieron corridos, no sé si se acuerdan de los corridos que salieron en la música mexicana en cuanto a este tipo de invasión, a lo que pasó ahí. Entonces, lo que pasó fue que cuando empezaron a escuchar de la guerra en Irak, llegaba gente a mi casa, ya con Antonio también, diciendo, oye, esa guerra, ¿cuándo nos va a llegar? A ver cuándo y escuchaban las bombas ahí, o los reporteros y los reportajes ahí, que estaban ahí dentro de la guerra, ¿no? Misma, y ahí daban reporte estando ahí en Irak, por decir, o en Kuwait. Y ahí a veces escuchaba de los cohetes o alguna acción de la guerra. Y les daba miedo, realmente, mucho miedo, porque decían, pues, ¿cuándo nos va a tocar aquí? Entonces, y reconocimos que una vez más, su mundo, su cosmovisión era muy pequeño. Ellos, no tiene la gente, no tiene la gente una comprensión del tamaño del mundo. Entonces les dijimos, no, es que no tenemos que tener temor sobre a que la guerra nos alcance porque está muy retirado lo que es muy retirada la pelea. Y les decimos, bueno, ¿sabe qué? Ustedes realmente no entienden la grandeza de la tierra. Y la guerra, pues sí, nos está causando mucho miedo aquí en esta región. Pero, ¿sabe qué? Yo creo que debemos de hablarles en cuanto a esta tierra, del tamaño de la tierra, para que entiendan realmente lo que está sucediendo. Entonces, les preguntamos a la gente ahí de la comunidad, ¿quieren que nosotros les enseñemos en cuanto a eso? Y nos dijeron, sí, claro, claro, cómo no. Y eso fue cuando entonces Antonio y yo empezamos a planear la estrategia de cómo vamos a hacerlo. Y escogimos varias comunidades en donde había gente que lideraba, los chamanes, las personas de la comunidad que eran conocidas como los líderes del pueblo. Y empezamos entonces a hacer un círculo. Nosotros teníamos nuestras motos y empezamos un circuito, yéndonos de comunidad a comunidad, hablando de eso, de Irak y de la guerra en Irak y en Kuwait. Para poder entender un poco lo extenso que es, lo grande de la tierra, yo calculé cuántos días caminaría un tarahumara en un solo día. Yo calculé así no sé, me acuerdo ahora cuántos kilómetros diría yo, que pues en un día pues camina fácilmente tantos kilómetros. Entonces yo de ese cálculo saqué cuántos días llevaría uno para llegar a la frontera, ahí a las costas de México. Y luego ahí entonces hablamos de, bueno, llegando a la costa, pues esta no es de México, pero llegamos ahí entonces a una mar que se llama mar. Ellos jamás han visto la mar. Entonces nosotros llevábamos fotos de la mar y sacamos muchas fotos de la mar y seguimos. Esa historia realmente estoy llegando hasta la historia de mañana. Pero reconocimos que primeramente su cosmovisión, su idea del mundo, ya me brincó la otra entonces. Esto ya lo hicimos, ¿no? No, eso no tampoco. Entonces, reconocimos que la primera parte del preevangelismo, bueno, más bien esta etapa del preevangelismo era que teníamos que levantar en su mente
primeramente explicarles lo grande que es el mundo, lo grande este universo, hablar de la grandeza de Dios como creador, y entonces elevar en la mente del oyente realmente la grandeza de Dios, para que pudieran ellos realmente entender que cuando decimos que Dios creyó los cielos y la tierra, ¿qué realmente es? Y entonces eso fue nuestro primer enfoque en esta primera ronda de evangelismo. Nosotros llegábamos a los pueblos hablando de la guerra en Irak, del tamaño de la tierra, de realmente de la grandeza de Dios creador, y utilizamos ese momento en la historia como para entonces entrarnos en el papel del maestro. Y eso fue el primer paso que tomamos, o más bien lo que Dios hizo para abrir las puertas de la enseñanza a la comunidad indígena Rarámuri. Entonces, más que nada, eso fue una obra de Dios en cuanto a entrar en esa fase de enseñanza. Yo sé que Dios no va a causar una guerra mundial para cualquier pareja que entre, ¿no? Eso fue algo que Dios hizo para nosotros, pero de alguna manera la familia misionera tiene que buscar qué es lo que Dios nos va a utilizar, de qué manera vamos a poder entonces entrar o pasar de la etapa como alumno al papel del maestro. Y eso fue lo que Dios usó. Mañana realmente vamos a hablar de todo lo que pasó entonces en esa etapa de evangelismo, y qué fue lo que Dios nos dio como herramienta para elaborar esa etapa, para llevarnos por medio de la etapa de instrucción, que fue la forma en que instruimos. Les vamos a dar una clase de la forma que nosotros dábamos, para que vean más bien la forma en que nosotros les enseñamos, ¿verdad? De qué manera, para que tengan ese tipo de patrón. Y entonces vamos a poder ya llevarlos por medio del proceso de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, y luego el resultado, ¿verdad?, de la fe cristiana en esa comunidad, y lo que Dios nos está haciendo entonces ahora en los pueblos indígenas. Y eso será hasta el viernes, pero mañana es jueves, así que mañana será el día en que realmente les plantamos el proceso de conversión y fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí terminamos con el tema de hoy, aunque es un poco temprano, pero puedo también hasta abrirlo para preguntas. Si hay alguna pregunta por ahí que les llega a la mente, acepto también eso. Si hay algún comentario, pregunta, hermano. Las grabaciones de estas enseñanzas, de esta conferencia. Entonces yo creo que el hermano nos puede dar el sitio web o cómo va a ser. Hermano, si quiere pasar usted a frente a decir eso. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Todas las conferencias las vamos a estar subiendo a un canal de YouTube que se llama Misión Pro Indígena. Usted en el buscador de YouTube teclea Misión Pro Indígena, 3 palabras diferentes, separadas, perdón, y ahí usted va a poder tener todas las conferencias desde el martes. Los audios, bueno, el hermano Cañes tiene los audios del primer día, de lunes, a él se los puede pedir, pero las que son en video, en ese canal de YouTube es de acceso público. Usted puede compartirlas, incluso verlas y compartirlas a otros. Muy bien, gracias, hermano. ¿Algún otro comentario? Pregunta. Muy bien, entonces cerramos esta sesión en oración, esperando que regrese mañana para escuchar el resto de la historia, ¿verdad? Entonces, Señor Dios, te damos gracias esta mañana, ahora es tarde, por tu presencia con nosotros.
Gracias por este privilegio de poder compartir realmente lo que tu Espíritu hizo por medio de tu palabra y de tus siervos ahí en la Sierra Tarahumara. Sabemos, Señor, que hasta hoy día siguen los hechos de los apóstoles, siguen, podemos observar la forma en que tu palabra se ha extendido por medio de tus siervos a través del mundo. Y Señor, te damos gracias que tu Espíritu sigue obrando por medio de tus siervos en donde quiera que anden y donde quiera que prediquen tu palabra. Señor, te damos gracias por por tu Espíritu, por tu obra en la vida de cada persona, sabiendo, Señor, que tú anhelas, tú deseas a que todos que se arrepientan y que lleguen a la fe en tu Hijo Cristo. Y por eso te damos gracias por estas sesiones y pedimos tu bendición sobre el resto del día en el nombre de Cristo Jesús, a tu Hijo amado. Amén.